Celebración de fe, encuentro de amor, el hombre y Dios, Dios y el hombre. ¿Dónde se da este encuentro? Presentamos Misterio de Fe. Escúchanos y conoce más sobre las expresiones de nuestra fe creída y celebrada en la liturgia. Señor Jesús, mi Salvador, amor eterno, amor divino. Sean bienvenidos a un programa más que estamos desarrollando en esta materia litúrgica y que nos está invitando a profundizar la manera en que la Iglesia celebra nuestra fe. Les invitamos a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones para estar siempre pendiente del material que vamos preparando y que cada semana trabajamos para que ustedes puedan enriquecer sus conocimientos en este campo de nuestra fe. Igualmente, nuestros otros dos canales que tenemos disponibles para ustedes, Santo Debo Ser, donde compartimos nuestro material de corte espiritual, y nuestro canal Creo Señor Yo Creo, donde estamos compartiendo el material doctrinal. De igual forma, le invitamos a darle like a nuestra fanpage, @WalterFajardo20, y así usted pueda seguirnos en Facebook y formar parte de esta comunidad evangelizadora. Muy bien, vamos a ponernos en la presencia del Señor para comenzar con el tema de esta semana. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor Dios nuestro, te bendecimos, alabamos, damos gracias porque nos permites una vez más estar delante de tu presencia. También en estos encuentros donde vamos conociendo más nuestra fe, la celebración de esta fe, la celebración de los misterios de nuestra salvación. Te pedimos que tu Santo Espíritu nos conceda siempre las luces necesarias para poder comprender lo que aquí se nos enseña, para que podamos formarnos criterio, instruirnos y ayudar a otros también a instruirse. Te pedimos que los ruegos de nuestra Madre, la siempre Virgen María, la intercesión de los santos y de los ángeles, nos alcancen de ti las gracias que necesitamos para nuestra salvación eterna. Atiende, Señor, las súplicas que también dirigimos en nuestras necesidades temporales, socorriéndonos, asistiéndonos según tu divina voluntad. Que todo, Señor, nazca de ti como su única fuente y tienda a ti como a su único fin. Te lo pedimos a ti que reinas por los siglos de los siglos. Amén. Pater noster, qui es in celi, sanctificetur nomen tuum, adveniat regnum tuum, fiat voluntas tua sicut in cielo et in terra. Panem nostrum quotidianum da nobis hodie, et dimitte nobis debita nostra, sicut et nos dimittimus debitoribus nostris, et ne nos inducas in tentationem, sed libera nos a malo. Amen. Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tui mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus. Sancta Maria Mater Dei, ora pro nobis peccatoribus, nunc et in hora mortis nostrae. Amen. Gloria Patri et Filio et Spiritui Sancto, sicut erat in principio et nunc et semper et in saecula saeculorum. Amen. Ave Maria Purissima, sine labе concepta, in nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Muy bien, queridos hermanos, continuamos abordando este tema sobre la comunión de rodillas y en la boca, tema que vamos desglosando en distintos contenidos donde vamos compartiendo tanto la cuestión de la postura, si es mejor de rodillas, si es mejor de pie, como la manera, el modo, la forma de recepcionar la Santísima Hostia, sea esta en nuestra boca, sea esta en las manos. Y estamos viendo un poco de cómo ha venido surgiendo esta práctica. Hemos abordado ya algunas cuestiones desde el derecho canónico, hemos mencionado algunos documentos del Magisterio, Eclesia de Eucaristía, hemos mencionado también el libro del cardenal Joseph Ratzinger, El espíritu de la liturgia. Hemos mencionado también la instrucción general del misal romano. También hemos hablado sobre esta instrucción Redención y Sacramentum. Y continuamos
Continuamos todo este recorrido que estamos haciendo con tal de que este tema lo conozcamos de la mejor manera posible, lo profundicemos, lo meditemos y nos formemos un criterio muy, muy claro en este tema fundamental, que es tema de fe, es tema de devoción, es tema de piedad, es tema que implica nuestra vida espiritual, porque ciertamente grandes males vienen al mundo cuando no se tiene amor ni se adora convenientemente el Santísimo Sacramento del altar. Entre más mal se trate al sacramento del altar, más males vienen sobre el mundo, porque el sacramento del altar no es un símbolo, no es un objeto sagrado, es Dios mismo en su cuerpo, sangre, alma y divinidad, presente bajo las especies del pan y del vino. Eso nunca lo olvidemos. Muy bien, antes de introducirme de lleno a lo que voy a tocar hoy, comienzo con estas palabras que las tomo de una página católica que es muy visitada, corazones.org, sobre la comunión de rodillas. Nos dice esta página: parece razonable suponer que en la última cena los apóstoles estaban sentados alrededor de la mesa, cuando Cristo les dio su sagrado cuerpo y sangre. Aquí la práctica más común de los judíos es el hecho de partir el pan y compartirlo de mano en mano. Sin embargo, anotamos también que grandes santos que han tenido esta gracia mística de poder observar espiritualmente este momento, nos certifican de que el Señor, al dar su cuerpo y su sangre, lo quiso hacer de una forma muy emotiva, íntima y amorosa, de tal manera que no simplemente fue partir el pan y que cada quien fuera agarrándolo, sino que aunque los apóstoles en ese momento ya eran sacerdotes, porque los estaba instituyendo ahí nuestro Señor, ya tenían esta gracia, es decir, podían tocar las especies consagradas sin ningún problema. Los místicos vieron este detalle donde Jesús pone en sus bocas el cuerpo, el pan partido, y lo que les pasa es el cáliz que cada uno va tomando una porción de vino, su preciosísima sangre. Entonces, estos detalles son hermosos también, porque nos manifiestan esto que comentábamos la vez pasada, el padre que da a sus hijos el alimento, a sus hijos pequeños les pone el alimento en la boca, y nosotros ante el Padre siempre tenemos que ser como niños pequeños, porque de los que son como niños es el reino de los cielos, dice el Evangelio de Mateo. Difícilmente se puede cuestionar que en la iglesia primitiva los fieles se ponían de pie para recibir en sus manos la partícula consagrada. Es difícil decir que esta práctica no era así en la primera comunidad, pero ya veremos que la práctica desde el inicio fue transformándose precisamente por la conciencia que los fieles y las comunidades cristianas iban tomando de lo que recibían en aquel sacramento, que no era simplemente pan. Entonces veremos que esta práctica fue distinta en las comunidades cristianas primitivas como en los diversos lugares, ¿verdad? En los diversos momentos. Pero sí, no podemos negar de forma taxativa que nunca en la comunidad cristiana primitiva se recibiera la comunión en la mano. Esto sería un error porque sí hay vestigios claros de esta práctica. Y de hecho, esto que estamos leyendo toca ese puntito. El cardenal Bona, de hecho, vacila un poco en cuanto al uso romano, pero declara que respecto a Oriente no puede haber alguna duda. Esta práctica era así, se ponían las manos y ahí se recepcionaba el pan consagrado. Además, él se inclina a la opinión de que desde el principio la misma práctica prevaleció en Occidente. San Dionisio de Alejandría, escribiendo a uno de los papas de su época, cosa que nos atestigua Eusebio de Cesarea en su Historia Eclesiástica, un documento importante en la historia de la Iglesia y que siempre es punto de referencia, nos dice que San Dionisio de Alejandría, escribiendo a uno de los papas de su época, habla enfáticamente
de uno que estaba parado cerca de la mesa y extendió su mano para recibir el alimento sagrado. Pues la costumbre de colocar la partícula sagrada en la boca en lugar de la mano del comulgante data en Roma desde el siglo VI y en la Galia desde el siglo IX. Sí, ya estamos viendo, ha sido una transformación de la forma de recepcionar la Sagrada Eucaristía. Entonces, en los primeros siglos podemos encontrar estos testimonios que nos dejan ver que la hostia era puesta en las manos de los fieles. Ya siglo VI, hablamos en Roma, que se ve la práctica de ponerla en la boca. Siglo VI estamos hablando de la centuria de los 500, ¿verdad? 510, 520, 530, esos años. Igualmente, en el siglo IX estamos hablando de los años 800 y algo en la Galia. Sin embargo, el cambio de actitud en el comulgante puede quizás haber surgido simultáneamente con esta práctica con tomar conciencia de que es Jesús el que está presente en el pan, no es simple pan. Se está insistiendo en mayor reverencia. Y si es cierto que en algunos lugares cada comulgante incluso subía los peldaños del altar y tomaba para sí una porción de la Eucaristía Sagrada, se necesitaba con mucha razón una urgente reforma. Entonces, se vio que esta práctica de solo poner las manos o de subir incluso hasta el altar para tomar el pedazo de pan y beber el cáliz, se fue viendo con el pasar de los años como una práctica irreverente e inadecuada. Es decir, entre más conciencia hay, entre más conocimiento se tenga sobre lo que se está viviendo en la misa, sobre lo que se está comulgando, más se desarrolla en el pueblo la necesidad de una máxima reverencia, de una manifestación de adoración más congruente con lo que se está viviendo y de un trato más delicado con las sagradas especies. Entonces, entre menos conciencia se tenga de lo que se vive en la misa, de lo que se recibe en la Eucaristía, más irreverente será el trato para con las santísimas especies consagradas. Eso es claro. Y eso lo muestra la historia de la Iglesia con ese proceso evolutivo en la manera de recepcionar los sagrados misterios. Entonces, eso que nos vaya quedando claro. Y ya esto nos va dando a nosotros una capacidad de entender mejor estas situaciones. En la actualidad se está perdiendo el sentido de lo sagrado, cualquiera manosea al Santísimo, se están cometiendo graves sacrilegios en las iglesias y entonces, pues cómo se trate la comunión, ya se está convirtiendo para algunas personas, digo para algunos porque no podemos decirlo que para todos, para algunas personas se está convirtiendo en un tema superfluo. Si yo comulgo de pie o de rodillas, si lo comulgo en la mano o en la boca. Lo importante es comulgarlo. Eso piensan estas personas. Entonces hay que tener cuidado con esa manera tan trivial de pensar. Vamos a leer ahora una notificación acerca de la comunión en la mano que sacó la Congregación para el Culto Divino, fechada el 3 de abril de 1985. Les doy el dato porque ustedes así la pueden googlear, la pueden buscar en la web, descargarla y leerla completamente. De todos modos, aquí vamos a dar lectura para que podamos profundizar este tema. Sobre la comunión en la mano. Parece útil llamar la atención sobre los siguientes puntos, ¿verdad? Yo voy directo al grano. Sobre los siguientes puntos. 1. La comunión en la mano debe manifestar cuando se realice, recuerden las salvedades que hemos mencionado ya, tanto como la comunión recibida en la boca, el respeto a la presencia real de Cristo en la Eucaristía. No porque yo le comulgue en la mano, significa que ahí está menos presente Jesucristo o que esté menos dignamente nuestro Señor en el pan. No, se debe tener siempre el máximo respeto a la presencia real de nuestro Señor presente en el pan. Ya sea que se comulgue en la boca, ya sea que se comulgue en la mano, donde esa práctica se realice. Por eso se insistirá, tal como lo hacían los padres de la Iglesia, acerca de la nobleza
que debe tener en sí el gesto del comulgante. Así ocurría con los recién bautizados del siglo IV, que recibían la consigna de tender las dos manos haciendo de la mano izquierda un trono para la derecha, puesto que ésta debe recibir al rey. Esto es lo que se menciona en la quinta catequesis mitagógica de Jerusalén, que se le atribuye a San Cirilo, que vamos a tocar más adelante, porque quiero que abordemos esa cita un poquito más de lleno. Pero también encontramos esta mención en una homilía de San Juan Crisóstomo, ¿verdad? En una homilía de San Juan Crisóstomo. Entonces, esto se va viendo, sí, que a pesar de que se hacía la comunión en la mano, se invitaba a un acto reverente, que no fuera simplemente tirar las manos como a ver qué me van a echar, qué me van a dar. No, simple y sencillamente se estaba invitando al pueblo a ser siempre consciente de que a quién se iba a recibir, al Rey de Reyes, al Señor de Señores, y por lo tanto se invitaba a esa posición de las manos, haciendo un trono para nuestro Señor. Incluso se va a hablar de la posición de cruz en las manos, lo vamos a ver más adelante, que era otra de las maneras, no solo haciendo un trono, una mano sobre otra, sino que tuvieran la forma de cruz para recibir allí a nuestro Señor, que entregaba su cuerpo, la hostia, esta víctima cruenta de una violencia sin nombre como la que vivió nuestro Señor. El punto 2 dice, de acuerdo igualmente con las enseñanzas de los padres, se insistirá en el amén que debe pronunciar el fiel como respuesta a la fórmula del ministro, el cuerpo de Cristo, cosa que hemos mencionado. No olvidar decir ese amén, que es una afirmación de fe. Es una afirmación de fe. Esta invitación ya la mirábamos que la hacía San Ambrosio. San Ambrosio, cuando habla sobre los sacramentos, de San Ambrosio de Milán, este gran obispo que ayuda en su proceso de conversión a San Agustín, para que vayan rastreando en la historia hasta dónde nos estamos ubicando. En tercer lugar, dice esta notificación, el fiel que ha recibido la Eucaristía en su mano, la llevará a la boca antes de regresar a su lugar, retirándose lo suficiente para dejar pasar a quien le sigue, permaneciendo siempre de cara al altar. ¿Ve? Esta es la otra manera. Ahora se insiste más, como se ha visto que se profana mucho la Eucaristía, la gente cuando la recibe en las manos es más fácil que se la robe, es más fácil que se dé. Videos hay muchísimos en la web donde nos muestran este trato con la Eucaristía, que se la roban. Pues se insiste más que en vez de alejarse un poco para comulgarla, se comulga ahora de frente al ministro, ¿no? Recuerden que esta notificación ya tiene sus añitos, desde el 85, estamos en el 2020, pues ahora se ha insistido más en que la comunión, para evitar estos actos de profanación o incluso sacrilegios, pues que se comulgue de frente al ministro. También las otras recomendaciones que hemos dado, tener personas adecuadas vigilando para que no se roben la hostia. Es tradición y norma, dice el punto 4, es tradición y norma de la Iglesia que el fiel cristiano recibe la Eucaristía, que es comunión en el cuerpo de Cristo y en la Iglesia. Por esta razón, no se ha de tomar el pan consagrado directamente de la patena o de un cesto, como se haría con el pan ordinario o con un simple pan bendito, sino que se extiende las manos para recibirla del ministro de la comunión. Ya hemos dicho en la Redención y Sacramentum que ahí se va a decir que nadie le está permitido tomar la Eucaristía por sí mismo. Los únicos que pueden comulgar así, ¿verdad? Los sacerdotes, los diáconos y los acólitos instituidos tienen esta potestad de poder comulgar por sí mismos. De ahí todos los demás tienen que recibirla del ministro. Incluso cuando está la misa, se pide que si está un sacerdote celebrando, que pues él le dé la comunión incluso a los diáconos, ¿verdad? Esto que lo tengamos también en mente. Punto 5, se recomendará a todos, y en particular a los niños, la limpieza de las manos como signo de respeto hacia la Eucaristía. No voy a dejar de insistir en esto, sobre todo en los lugares donde las personas están comulgando en las manos. Por favor,
límpiense bien las manos, límpiense las manos, aséense los dedos, ¿verdad? Límpiense toda esa palma antes de llegar a la comunión. Van a veces con las manos rayadas con lapicero o sucias de que vienen de la calle tocando no sé qué cosa. Mejor carguen su botellita de alcohol gel y antes de comulgar, si lo va a hacer en la mano, si está usted haciendo esa práctica, pues por lo menos hacerse bien las manos, ¿verdad? Para recibir la Eucaristía. 6. Conviene ofrecer a los fieles, y esto lo vamos a ver también en otro documento importante, una catequesis del rito, insistiendo sobre los sentimientos de adoración y la actitud de respeto que merece el sacramento. Esto lo mencionan también la Dominice Cene en el numeral 11, ¿verdad? La cena del Señor. Se recomendará vigilar para que los posibles fragmentos del pan consagrado no se pierdan. Esto lo dice la Congregación para la Doctrina de la Fe el 2 de mayo de 1972. Entonces, vamos viendo que la Iglesia siempre está insistiendo en el sumo cuidado a las especies consagradas. Y si ha dicho todas estas directrices, es para los lugares donde la comunión en la mano está permitida y en casos muy especialísimos. Y ya vamos a ver cómo se introdujo, y permítanme la expresión, esta nefasta práctica dentro de la Iglesia católica en nuestros tiempos y en estos lados de Occidente, ¿verdad? Porque hemos visto con esta práctica un retroceso. Si los primeros cristianos la tuvieron y después de unos siglos, después de unos años, incluso en algunos lados, se superó esta práctica y se sustituyó por una forma más reverente, el caer en ella otra vez no es signo de progreso dentro de la tradición, dentro de la praxis litúrgica, dentro de la vida de la iglesia o su espiritualidad. Es signo más bien de retroceso. En esto tengamos mucho cuidado. No se obligará jamás a los fieles, dice el punto 7, a adoptar la práctica de la comunión en la mano. Esto a mí me encanta que se haya puesto aquí, se haya resaltado tanto y se mencione. No se obligará jamás a los fieles a adoptar la práctica de la comunión en la mano. Y esto vamos a ver que lo dice así tan taxativamente esta notificación, porque no se le puede imponer al fiel la comunión en la mano. No es algo que se puede imponer, porque la praxis dentro de la iglesia romana desde el siglo VI, como ya hemos mencionado, ha sido la comunión en la boca, porque ha habido este proceso, esta evolución, este cambio, este progreso, para darse cuenta que es necesario la mayor reverencia posible al recepcionar el Santísimo Sacramento. Entonces, no se puede obligar a alguien a quien comulgue en la mano. Y hoy, en muchas parroquias, en muchas diócesis, sobre todo aprovechándose de la pandemia, están tomando alguna recomendación pastoral que han hecho los obispos como una ley con la cual imponen a los fieles que se debe comulgar en la mano. No es una ley, queridos hermanos. La ley de la iglesia enseña que la comunión dentro de la iglesia católica, en su forma como se ha practicado a lo largo de muchos siglos, ha sido en la boca. Y siempre se va a privilegiar la comunión en la boca. Entonces, no puede venir un obispo y poner como ley de la iglesia algo que no es ley de la iglesia universal. No puede obligar a los fieles a comulgar en la mano. Les puede dar la orientación, pero, como recomienda aquí, dejando a cada persona la necesaria libertad para recibir la comunión, ya sea en la boca o en la mano, pero siempre esta libertad del fiel que se forma, que conoce, que desarrolla esta fe, esta devoción al sacramento. No se le puede venir y obligar a comulgar en la mano a alguien que no desea hacerlo. Es algo que no entienden nuestros sacerdotes incluso hoy. No se le puede obligar a alguien a recibir el sacramento en la mano. Ya han hablado muchos médicos sobre esto, que se acusaba de que se podía uno contaminar más del COVID si se daba la comunión en la boca que en la mano. No, han dicho los médicos, esto es una mentira. Incluso hay menos riesgo, dicen ellos, de contagio comulgando directamente en la boca que en la mano. Esto es lo que han dicho los médicos. Entonces, hay que tener esto presente, que no se nos obligue a comulgar en la mano si nosotros tenemos un criterio formado y se vuelve un pecado de nuestra conciencia el tomarle hacia el Señor.
si para mí se vuelve objeto de escrúpulo, de incomodidad, me roba la paz, me hace daño internamente, me siento mal tomando al Señor en la mano, pues no se me puede obligar que en conciencia yo tome el Señor de esa manera. Yo debo tomarlo en la boca, debo tomarlo en la boca. Estas normas, así como las que se dan en los documentos de la sede apostólica, citados más arriba, algunos de los que hemos mencionado, tienen como finalidad recordar el deber de respeto hacia la Eucaristía, independientemente de la forma de recibir la comunión. Este es el fin de este documento. Mostrar que ya sea si en la mano o en la boca que recibamos al Señor, siempre es al mismo Señor y siempre es digno de todo respeto. Los pastores de las almas han de insistir no solamente sobre las disposiciones necesarias para una recepción fructuosa de la comunión, es que en algunos casos exige el recurso al sacramento de la penitencia, sino también deben insistir sobre la actitud exterior de respeto, que bien considerado ha de expresar la fe del cristiano en la Eucaristía. Como ha dicho el cardenal Sara, si yo creo que ahí está Jesús en Eucaristía, si yo creo que ahí está presente Dios en ese pan, ¿por qué no me arrodillo para comulgarle? Así preguntar, entonces, estas actitudes exteriores de nosotros los fieles deben manifestar nuestra fe. ¿Y mi fe qué dice? Es dogma de fe que el pan y el vino dentro de la misa, por la acción del Espíritu Santo, se transubstancian, cambian su sustancia, se transforman en cuerpo, sangre, alma y divinidad del Señor. Entonces, si ahí está Dios, mi deber es expresar la máxima adoración y reverencia delante de Él. Si Moisés ante la zarza ardiente, incluso hasta las sandalias se quitó de los pies para postrarse delante de la presencia del Señor, y que era una presencia espiritual, que era una teofanía de nuestro Señor a través de ese fuego espiritual que ardía en la zarza sin consumirla, ¿cuánto no más nos debe llevar a nosotros a expresar con reverente temor y adoración un acto externo que manifieste nuestra fe ante la presencia del Dios vivo y verdadero, Señor de señores y Rey de reyes en la Eucaristía? ¿Cuánto no más? Una expresión más de acuerdo a esa fe que tenemos. Es cuestión de coherencia, hermano. Miremos si respecto a esto que hemos dicho, de estos lugares donde se permite la comunión en la mano, que tengamos en cuenta que la Iglesia tiene autoridad ciertamente para establecer diversas formas de comulgar. Esta autoridad no se la podemos quitar, es una autoridad propia de la Iglesia en cuanto a las disposiciones disciplinares en las prácticas de la vida de sus fieles. Tiene este poder, ha recibido esta autoridad de Dios. Aquí no estamos dudando de la autoridad de la Iglesia, no estamos dudando de la autoridad de la Iglesia, sino que estamos dando estas claridades para entender que aunque dentro de la Iglesia en la actualidad se practica también la comunión en la mano, que esta no es la forma ni privilegiada de la Iglesia, ni la práctica que ha venido desarrollando a lo largo de los siglos, ni que es tampoco la práctica más de acuerdo a la fe que la Iglesia tiene en la presencia real de nuestro Señor. Entonces estamos viendo, si se ha permitido la comunión en la mano, vamos a estudiar por qué estas razones y cómo la Iglesia está administrando esta situación. Miremos lo que dice, pues, la instrucción general del misal romano en el numeral 282. Procuren los sagrados pastores recordar de la mejor manera posible a los fieles que participen en el rito o que intervienen en él, la doctrina católica sobre las formas de distribución de la Sagrada Comunión según el Concilio Ecuménico Tridentino. Miren qué curioso. Esto está en el misal actual. Esto está en el misal actual. Se está pidiendo que se recuerde, se haga hincapié sobre la manera en que se comulga dentro de la Iglesia, como lo estableció ese concilio que se celebró allá en el 1500 y tanto. Imagínense ustedes. Esa es la doctrina que prevalece hoy en día, según lo que estipula el Concilio Ecuménico de Trento. Y lo vamos a ver, por aquí lo vamos a estudiar también. En primer lugar, recuerden a los fieles que la fe católica enseña que también bajo una sola de las dos especies se recibe a Cristo todo íntegro y verdadero sacramento, y que por consiguiente, en lo tocante a su fruto, no se priva de ninguna gracia necesaria para la salvación
a quienes solo lo reciben bajo una de las dos especies. Ya sea que yo comulgue solo el pan o que yo comulgue solo el vino, estoy comulgando al Cristo total. Enseñen además que la administración de los sacramentos, dejando intacto lo que constituye su sustancia, ¿verdad? Que nadie puede venir y darte otra cosa que no sea pan y vino, la Iglesia tiene la facultad para determinar o cambiar aquello que juzgue más conveniente para su veneración o para la utilidad de quienes lo reciben, según la diversidad de las circunstancias, tiempos y lugares. ¿Quién tiene esta facultad? La Iglesia Universal. La Iglesia Universal. La autoridad del Santo Padre, que emana algún documento a través de uno de los dicasterios, de una de las congregaciones, ellos estipulan qué es lo que va a cambiar o qué es aquello que debe hacerse en determinadas circunstancias, tiempos y lugares. No es un sacerdote particular de una parroquia allá en la China o en la Conchinchina que debe decir, no, es que yo quiero que ahora comulguen, pero antes de comulgar que vengan haciendo una danza, una pirueta y después reciban el sacramento. No tiene esa autoridad ese sacerdote. Es la Iglesia Universal la que tiene esta facultad. En el mismo sentido, exhorten a los fieles para que se interesen por participar más intensamente en el sagrado rito, en el cual resplandece de manera más plena el signo del banquete eucarístico. Esto pues está en el numeral 282. Como aquí hemos mencionado al Concilio de Trento, vamos a ver qué decía esa parte. El Concilio Ecuménico Tridentino, sesión 21, del 16 de julio de 1562. El decreto sobre la comunión eucarística, en los capítulos 1 al 3, dice: la Iglesia ha tenido siempre la potestad de establecer y aún la de mudar en la dispensación de los sacramentos, sin tocar empero en el fondo de su esencia, lo que ha juzgado más a propósito para el respeto debido a los mismos o para la utilidad de los que la reciben según la diversidad de tiempos, lugares y de las circunstancias. Entonces la Iglesia es que en un momento miró que estaba la práctica de la comunión en la mano y que ya no era el trato más reverente, que había mucha exposición a la profanación, que no era la forma más adecuada de expresar la fe en la Eucaristía. Mudó la manera de recibir el sacramento, la cambió, ya no en la mano, pidió luego que se hiciera en la boca, con el poder que la Iglesia tiene. Pero con esa autoridad, ella legisla, da una ley, da una orden que nosotros debemos acatar. El Código de Derecho Canónico a este respecto, desde la autoridad que tiene la Iglesia, nos va a decir en el numeral 8, en el canon 837, parágrafo 4, canon 837, parágrafo 4, al obispo diocesano, en la Iglesia a él confiada y dentro de los límites de su competencia, le corresponde dar normas obligatorias para todos sobre la materia litúrgica. Sí, el obispo puede dar estas normas, es el liturgo de la iglesia particular, es la cabeza de la iglesia particular, pero estas deben ser siempre dentro de los límites de su competencia. Es decir, él también está llamado a observar los mandatos de la ley universal. No es que porque yo aquí soy el obispo voy a decir y voy a hacer lo que se me dé la regalada gana. Bueno, y aquí yo soy el que mando, entonces la misa dice aquella iglesia que vamos a celebrar un mártir y el color es rojo, pues yo voy a decir, no, yo quiero que sea morado, porque a mí se me ocurre que sea morado, porque el morado es penitencia, es dolor. Entonces yo, en vez de significar la sangre derramada, quiero resaltar el dolor que vivió el mártir, entonces le voy a poner que se haga en color morado, porque yo lo quiero morado. Si la iglesia tiene una norma universal y da orientaciones específicas a este tema, ¿por qué voy a venir adrede? Porque se me ocurre, porque se me da la gana y porque tengo la autoridad, voy yo a cambiar las cosas a mi gusto y antojo. Esto es lo que quiero que vayamos entendiendo. Sí, la iglesia nos hace ver que nuestros pastores tienen poder, tienen autoridad,
pero no es un poder ejercido irresponsablemente ni a la loca ni al gusto y antojo, sino que la iglesia es orden, Dios es orden, y la iglesia tiene una estructura jerárquica y tiene leyes, tiene ordenanzas, tiene una moral, tiene una doctrina. Toda la iglesia debe funcionar en orden. Esto no lo podemos olvidar. Aquí no hay que violentar lo que la iglesia, lo que es la estructura de la iglesia y el funcionamiento de la misma. También hablemos sobre las adaptaciones que corresponden a los obispos y a las conferencias de los obispos, según lo que dice la Instrucción General del Misal Romano en el numeral 387. Miremos qué nos dice. El obispo diocesano, que debe ser tenido como el gran sacerdote de su grey, el liturgo de nuestra grey, de quien deriva y depende en cierto modo la vida de sus fieles en Cristo, debe fomentar, conducir y vigilar en su diócesis la vida litúrgica. A veces lamentamos esto, señores obispos, a veces como que este papel no se cumple bien, porque vemos las quejas de los fieles que sufren a causa de sacerdotes que cometen graves abusos litúrgicos, innovaciones litúrgicas, que atropellan el sentir espiritual y devocional del pueblo de Dios. Cuando, por ejemplo, vienen y en sus templos hacen cosas que no es debido, misas rock, misas con música estridente, con música protestante, misas con globos, cosas así, y otro tipo de abusos, ¿verdad? Que ya hemos mencionado en este canal. Sí, a veces como que no están muy pendientes los obispos de lo que hacen los señores párrocos en las distintas comunidades parroquiales de la diócesis. Esto es algo que todos hemos visto. Ahora, yo no estoy aquí hablando ni acusando a nadie, es una realidad que no hay que querer pretender tapar el sol con un dedo cuando hablamos de estas cosas. Al obispo, en esta instrucción, se le confía ordenar la disciplina de la concelebración, según lo que establecen los numerales 202 y 374. Establecer las normas acerca de los que sirven al sacerdote en el altar. Esto está en el numeral 107. Y acerca de la distribución de la Sagrada Comunión bajo las dos especies, ¿verdad? Cómo se debe distribuir la comunión bajo las dos especies, según las opciones que nos presenta el mismo misal, que ya lo hemos visto en el numeral 283. Acerca de la construcción y disposición de las iglesias, numeral 291, y le corresponden al mismo, en primer lugar, fomentar el espíritu de la Sagrada Liturgia en los presbíteros, diáconos y fieles. Aquí una cosa, si el obispo de una diócesis no cuida la liturgia, si no ama la liturgia, no cuida su presentación en los actos litúrgicos en cuanto a sus ornamentos, en la forma de celebrar, en el acompañamiento musical, en la disposición del altar, del templo y todo, si no tiene este cuidado, mucho menos que lo vayan a tener ni los presbíteros, ni los diáconos, y mucho menos los fieles. Entonces, todo empieza por la cabeza. Si la cabeza anda mal, todo lo demás andará mal. ¿Verdad? Entonces, señores obispos, también oramos mucho por ustedes. Yo sé que muchos fieles que nos ven también están orando por ustedes para que puedan cumplir esta labor fundamental e importantísima de su papel, de su ministerio episcopal. Instrucción General del Misal Romano, numeral 390, dice también: corresponde a las conferencias de obispos definir las adaptaciones que se indicarán en esta institución general y en el ordinario de la misa, y una vez aprobadas las actas por la sede apostólica, introducirla en la misa. Es decir, pueden hacerse algunos ajustes, algunos cambios, algunas adaptaciones. Estas adaptaciones, se está diciendo acá, se deben hacer en el marco de lo que esta misma instrucción general permite. Ella va a decir, bueno, esto el obispo lo puede adaptar, esto lo puede modificar, esto lo puede cambiar. Pero una vez hecho este cambio, esta adaptación o modificación, esta conferencia de obispos deben mandar esas adaptaciones, esos cambios que ellos van a poner en práctica en su territorio, en su provincia eclesiástica,
Deben mandarlo a la Santa Sede para que la sede apostólica pueda revisar estos cambios y todo y ver si son convenientes o no y dar su aprobación o no a ellos. Y una vez que tengan esta aprobación, obispos pueden ya poner en marcha estas adaptaciones, pero debe buscarse siempre la aprobación de la sede apostólica. Una de ellas, de las cosas que pueden sufrir ciertas adaptaciones, es el modo de recibir la Sagrada Comunión. Esto ya vamos a ver desde dónde se tienen esta posibilidad de efectuar una adaptación sobre el modo de recibir la Sagrada Comunión los señores obispos. Hay un documento que vamos a tratar, vamos a estudiar más adelante, que nos habla de cómo se introdujo este cambio y cuándo los obispos podían hacer este cambio y si era o no factible hacerlo. Entonces, por eso es que existe esta mención a los cambios que los obispos pueden efectuar en el numeral 390 de la Instrucción General del Misal Romano. Entonces, al modo de recibir la comunión. Deben buscar aprobación de la sede apostólica. Si aquí se comulga en la boca y todo el territorio lo hace así y de repente la conferencia quiere que se comulgue en la mano, pues se tiene que pedir permiso a la Santa Sede y se deben dar razones de peso para poder empezar a introducir ese cambio y con las adecuadas y debidas catequesis. Cosas que en muchos lugares no se dan, se violentan en estos procesos. Ya los obispos están pidiendo que se comulguen la mano, no han pedido permiso a la sede apostólica, mucho menos introducen la catequesis adecuada, que no debe ser una orientación pastoral nada más hecha por el sacerdote en 2 o 3 minutos de la misa, sino que debe acompañarse por sesiones de catequesis. Pero bueno, cuando tratamos de hacer estas cosas, los crucificados somos nosotros. Instrucción general del misal romano, en el numeral 397. Vamos a ver qué dice este numeral. Obsérvese también el principio según el cual cada una de las iglesias particulares debe estar de acuerdo con la iglesia universal. No es que es a la loca. Aquí nosotros somos los obispos de, no sé, de Nicaragua, de México, de Estados Unidos, y aquí mandamos nosotros y que el Papa allá, no, ya estaríamos tomando la actitud que tomó Enrique VIII de Inglaterra cuando fundó la iglesia anglicana. Bueno, aquí el soberano soy yo, quien manda aquí soy yo, este es mi territorio. Bueno, el Papa manda en Roma, yo mando aquí en Inglaterra y ¡fum! Vino el cisma. No. Deben estar de acuerdo las iglesias particulares con la iglesia universal, no solo en la doctrina de la fe y de los signos sacramentales, sino también en los usos universalmente recibidos de la ininterrumpida tradición apostólica, la sagrada tradición divino-apostólica. Debe también estar ahí manifiesta la comunión. Debe estar ahí también manifiesto esa comunión en que estas prácticas que la Iglesia Universal ha recibido en la tradición deben ser comunes también a las demás iglesias particulares, que deben observarse no solo para evitar errores, ojalá hiciéramos caso a esto, sino también para transmitir la integridad de la fe, porque la ley de la oración de la Iglesia corresponde a la ley de la fe. El rito romano constituye parte insigne y preciosa del tesoro litúrgico y del patrimonio de la Iglesia Católica, cuyas riquezas contribuyen al bien de la Iglesia Universal, de tal manera que su pérdida la perjudicaría gravemente. Este rito, el rito romano, no solo conservó en el decurso de los siglos los usos litúrgicos oriundos de la ciudad de Roma, sino que también de modo profundo, orgánico y armónico en sí, le dio toda su fuerza a algunos otros que derivan de las costumbres y de las índoles de diversos pueblos y de diversas iglesias particulares, ya de Occidente o de Oriente, adquiriendo así una índole suprarregional. Recuerden que, como ya lo testiguan los padres de la iglesia, siempre Roma fue un punto de referencia universal para toda la cristiandad. Siempre fue un punto de referencia universal. De modo tal que ahora se nos dice, incluso en cualquier parte del mundo, queremos nosotros tener un ejemplo de cómo celebrar dignamente la Sagrada Liturgia. Miremos las celebraciones del Romano Pontífice.
Miremos cómo en el Vaticano se llevan a cabo estas ceremonias litúrgicas y tratemos de imitar en la medida de lo posible esas hermosas ceremonias, adaptándolas a nuestro pueblo, siguiendo esos lineamientos, porque es punto de referencia para todos nosotros. En nuestros tiempos, la identidad y la expresión de la unidad de este rito se encuentra en las ediciones típicas de los libros litúrgicos, publicados por la autoridad del Sumo Pontífice, y en los libros litúrgicos correspondientes a estos, aprobados por las conferencias de obispos para sus jurisdicciones y reconocidos oficialmente por la sede apostólica. Siempre se hace mención de esto. Entonces, que se mantenga esta comunión, que se mantenga esta identidad católica, de esta identidad de nuestro rito romano, con una práctica común en obediencia a las leyes que la Iglesia Universal ha dado para todos, ¿verdad? Esto es lo que se nos está pidiendo. Numeral 398. Se nos dice que la norma establecida por el Concilio Vaticano II para que las innovaciones en la instauración litúrgica no se hagan a no ser que lo exija una utilidad real y cierta de la Iglesia. Miren qué importante este numeral. Se nos habla en contra de esas innovaciones hechas a lo loco, que porque yo quiero, porque yo siento, para ponernos a la moda, vamos a innovar acá. No, no, no. Precisamente para que eso no se hiciera, el concilio ha hablado que incluso cuando se hiciera, que fuese porque lo exigía una utilidad real. A ver, aquí vamos a meter ahora la misa aquí en México con danza de pueblos populares. Vamos a meter danza de pueblos populares en la liturgia para que atraer más a los indígenas y más a la gente. Y entonces, porque es más bonito y así se va a mostrar más la diversidad y la idiosincrasia de este pueblo. Y entonces metamos todo eso. ¿Cuál es la utilidad real para la fe, para la espiritualidad? ¿Cuál va a ser esa utilidad? Ninguna. Entonces, ¿para qué lo vas a meter? Entonces, si no lo exige la utilidad real y cierta para la Iglesia, ¿para qué se va a hacer? Precisamente, y empleando cautela para que las nuevas formas, en cierto modo, crezcan orgánicamente a partir de la forma ya existente. Si algo nuevo se va a meter, hay que ver cómo se va a introducir de forma tal que no sea un choque, como pasó a lo inmediato del Concilio Vaticano II, cuando precisamente mucha gente sintió un gran choque, incluso sacerdotes abandonaron el ministerio por eso, porque de repente la misa se hacía de una forma y de la noche a la mañana se les pedía hacerlo de una nueva manera, sin que haya habido este cambio progresivo, gradual, con catequesis, etcétera. Pues, se volvió como algo que irrumpió abruptamente en la vida espiritual de muchos fieles. Entonces, para que no pasen esas cosas, pues, y que se vaya haciendo todo de forma orgánico, deben también aplicarse al trabajo de inculturación del rito romano. Tienen que hacerse las cosas poco a poco. La inculturación, además, requiere tiempo abundante para que la auténtica tradición litúrgica no se contamine apresurada e incautamente. Cosa que hoy se está haciendo. Por ejemplo, con esto de la Amazonia, ¿verdad? Cuando se quiere meter dentro del rito de una forma muy abrupta estos cambios, y de ahora los ornamentos, en vez de seguir su línea, ¿verdad?, de ser de los colores litúrgicos, van a ser ornamentos donde se pongan palmeras o donde se pongan árboles y animales y donde se muestren este colorido de la selva. Y ahora la música, en vez de ser esta música sacra, va a ser sonidos más propios de las tribus indígenas del lugar y no sé cuánta cosa. Eso no. Aquí se está recordando en este numeral 398. La inculturación requiere tiempo abundante para que la auténtica tradición litúrgica no se contamine. Habla de una contaminación el numeral. Apresurada e incautamente. Debe hacerse un proceso donde se tenga salvedad de lo que se ha dicho al principio. Lo exija una utilidad real y cierta de la Iglesia. Finalmente, la investigación de la inculturación de ningún modo pretende que se creen nuevas familias de rito, sino atender a las exigencias de una cultura determinada, pero de tal manera que las adaptaciones introducidas en el misal o en otros libros litúrgicos no sean perjudiciales a la índole bien dispuesta,
propia del rito romano. ¿Por qué hablo de esto yo? Precisamente porque hoy se quiere hablar de una inculturación como un justificante para meter la comunión en la mano. No es que aquí eso de comulgar de rodillas en la boca era práctica de allá, de un pueblo determinado. Aquí no, aquí es otra cultura, aquí es otro tiempo. Entonces aquí vamos a comulgar en la mano y vamos a comulgar de pie y lo queremos hacer así y lo queremos hacer así. No, no, no. Por eso he mencionado estos numerales, para que también seamos conscientes de lo que significa los procesos de inculturación dentro de los ritos, dentro de la liturgia, etcétera, para que vayamos atendiendo también a eso. Y aquí lo vamos mencionando para ir viendo todos los flancos que se nos presenten, donde alguien nos pueda atacar, porque ahora esa es la palabra que hay que usar, se nos ataca cuando queremos defender el hecho de que se procure la comunión de rodillas y en la boca. Sobre la comunión en la mano, todavía tenemos tiempo. Vamos a entrar en la cita de San Cirilo. Vamos a entrar en la cita de San Cirilo que hemos mencionado el día de hoy, la comunión en la mano. Esto que vamos a hablar aquí lo tomamos de la página Ecce Panis Angelorum, ¿verdad? Ecce Panis Angelorum. Vamos a hablar sobre la cita de San Cirilo. Una cita atribuida a San Cirilo de Jerusalén es el texto que más a menudo suele justificar esta innovación en nuestro día. Este texto, con cuidado, ha sido corregido en un número de las extensiones. Bueno, esto lo vamos a mencionar acá. No, esto es información extra. Aquí, el texto completo, si nosotros analizamos, va a darnos un sentido más que del hecho de tomar la comunión en la mano, el hecho del respeto reverente a la hora de comulgar, que es lo que ya hemos mencionado. Cuando la cita entera es citada, se ve que el autor expone una creencia claramente definida y convincentemente argumentada en la naturaleza esencialmente expiatoria de la misa y en la realidad llena, sustancial, de la presencia de Cristo en las especies sagradas. No se puede deducir de esta cita de San Cirilo que no tuviera fe en la presencia real de Cristo, sino, como hemos advertido, más que hablar del hecho de que se comulgue en la mano o en la boca, lo que se está hablando es que dentro de una práctica que ya se venía haciendo, San Cirilo recuerda la máxima reverencia con la que se debe tomar la especie sagrada, porque ahí se está recibiendo a Cristo. Es decir, él no fue el que introdujo la comunión en la mano, no. Esta práctica ya estaba presente en su comunidad y cuando a él le toca el turno de ser obispo, pues empieza a emanar disposiciones que ayuden a vivir más reverentemente ese momento de la liturgia. Y esta catequesis, sobre todo para los que se iban a bautizar y los que ya entraban y eran neófitos dentro de la iglesia y se le daban las catequesis mistagógicas, pues ayudaban a que comprendieran mejor la forma en que la iglesia practicaba la comunión. La traducción original dice, vamos a leer el pedacito de texto. Acercándose, por lo tanto, no avance con las palmas de las manos separadas, ni con los dedos aparte, pero fabrique con la mano izquierda un trono para la derecha, ya que esta mano está a punto de recibir al rey. Si se fijan, ahora es al revés. Se nos pide hacer con la derecha, ponerla abajo, encima a la izquierda, recibir en la izquierda el cuerpo de Cristo y con la derecha tomar la hostia. ¿Sí? Incluso hasta la forma en que hoy se nos pide hacer el trono para el Señor ha cambiado, para que incluso esta gente que dice, no, es que así se impuso y que así se tiene que hacer, hasta la manera en que se hacía ha cambiado. Fíjense en eso. Haciendo un hueco con la palma. Haciendo un hueco con la palma. Recibe el cuerpo de Cristo, añadiendo amén. Entonces, con cuidado, santificando los ojos por tocándolos con el cuerpo santo, una práctica que también después desapareció y que ahora parece muy usual en la antigüedad y que vamos a mencionar más adelante,
santificando los ojos por tocándolos con el cuerpo santo, tómenlo, asegurando que usted no pierde ninguna parte de ello. Sí, se tocaban, parece, los ojos con el pan, comulgaban, se fijaban que no hubiera ni siquiera un pedacito de pan ahí en las manos. Ya que si usted pierde alguna parte de ese pan, usted claramente sufriría una pérdida como si fuera uno de sus propios miembros. Miren, clase de conciencia la que tenían ya en la comunidad de San Cirilo. El máximo cuidado hasta con las partículas más pequeñas, que si se perdía una de esas, se decía, era como que me perdiera yo una parte de mi cuerpo. Cuidado en el trato de las partículas de las especies consagradas. Díganme, si a alguien le diera el oro en polvo, ¿no le tomaría a usted con cada cuidado posible, asegurando que usted no pierde ninguna parte de ello o cerciorándose que no haya alguna pérdida? Entonces, ¿no será mucho más cauteloso usted para asegurar que ninguna miga desaparece del que es más precioso que el oro o las piedras preciosas? Imagínense cuánta comparación, a cuántos recursos, a cuántos bienes, a cuántas comparaciones ha tenido que recurrir el santo para tratar de explicar y hacer entender a los fieles lo precioso que es el cuerpo del Señor y el máximo cuidado que se debe tener al recibir las sagradas especies. Continúa la cita. Entonces, después de que usted ha tomado el cuerpo de Cristo, ha avanzado solo para la taza de la sangre. No estire sus manos, pero dóblese bajo como haciendo un acto de reverencia y un acto profundo de veneración, una inclinación profunda, diríamos en palabras de hoy. Y diga amén. Y santifique tomando la sangre de Cristo también. Santifíquese. Mientras la humedad está todavía sobre sus labios, tóquelos con sus manos y santifique sus ojos, su frente, sus órganos sensoriales y finalmente espere el rezo y dé gracias a Dios que le ha considerado digno de tales misterios. Como vemos, lo primero que sale aquí a la luz es una práctica que ya hoy no está en vigor en ningún lado. Vemos que manifiesta todo un rito en el momento de la comunión que envuelve no solo el hecho de comulgar en la mano, sino que envuelve una práctica que era realizada por esa comunidad donde era cuasi esotérica, pongámosle así, si es la palabra que podemos utilizar, la práctica que tenían estas personas. Tomaban la Eucaristía y después con el vino que le estaba en los labios, que se hacían la señal de la cruz en los ojos, en la frente, en la oreja, algo que hoy consideraríamos un acto de profanación, porque es la sangre del Señor y yo voy a andar jugando ahí como con ella para tocarme. No lo hacían con esa intención, no lo hacían con esa mentalidad, lo tenemos claro. Había otro tipo de mentalidad, había otro tipo de formación. Por eso, precisamente, como todo este tipo de prácticas ajenas a lo que realmente era la comunión estaban pululando en distintas comunidades eclesiales, fue que se vio necesario este cambio en la manera de comulgar. Entonces, para los que sacan esta cita como una evidencia de la comunión en la mano, hay que entender, uno, no fue San Cirilo quien impuso la comunión en la mano. Dos, San Cirilo lo que está recordando es la extrema reverencia que se debe tener ante los sagrados misterios cuando se comulga, no porque se haga en la mano o en la boca, sino porque está presente el cuerpo de nuestro Señor y la sangre de nuestro Señor en él. Y tres, que esto también nos hace entender que hay vestigios de otras prácticas que acompañaban al rito de la comunión y que también fueron modificadas en el tiempo. Estos que arguyen hay que volver a esas prácticas porque las que se hacían antes. ¿Por qué no los veo defendiendo así con esa misma fuerza, ardor e intensidad el que nos andemos santificando los ojos, los oídos, la frente con el cuerpo y la sangre del Señor? Es que no, ¿cómo vamos a hacer eso con el cuerpo de Cristo? Ah, bueno, y entonces, ¿por qué quieren volver a una práctica de comunión que es menos reverente con el Santísimo Sacramento, como es la comunión en la mano, y no quieren practicar más la comunión en la boca, que sí es una forma más reverente?
Es cuestión de congruencias, hermano. Es cuestión de congruencia. San Cirilo comparó untar los órganos sensoriales con la sangre del cordero inmolado en la Eucaristía a untar las jambas de la puerta de los judíos cautivos en Egipto con la sangre del cordero motado. Recuerden que nuestros órganos sensoriales es por así la entrada, es la entrada de donde recibimos la información del mundo exterior. Entonces, así como son como puertas para nuestro interior, y así como los judíos esparcieron la sangre del cordero en las jambas de las puertas, pues decía San Cirilo sobre esta práctica, darle una justificación. Él consideró que tal como esta práctica protegió a los judíos, entonces juntar los órganos sensoriales con la sangre del Señor preveía el mal destructivo de tentación sensorial que entra por ellos. Más lejos, otro obispo proporciona pruebas de la amplia extensión geográfica de esa práctica extraña de la primera mitad del siglo V, porque hasta ahí donde se ha rastreado, que está solo en la primera mitad del siglo V, es decir, de los años 400 y algo, del 400 hasta el 450. Teodoreto, obispo de Cyrus, en Siria, confirma que el exceso de besar las sagradas especies ya era empleado. Incluso se habla de un exceso de besar las sagradas especies. Habría que considerar cómo durante los misterios sagrados tomamos los miembros del esposo, los besamos, los abrazamos y los aplicamos a nuestros ojos. Era una práctica extraña, pero que se estaba difundiendo. Por eso fue menester que la Iglesia ordenara que la práctica de la comunión en la mano, que permitía este otro tipo de rito, pues fuera desapareciendo y se sustituyera por la comunión en la boca. Yo he visto gente haciendo estas cosas. Comulga, la agarra con la mano y como ha comulgado con la mano, después se anda santiguando, se toca, se hace. Es decir, se exponen los fieles a desarrollar esta tendencia a prácticas extrañas cuando no tienen una adecuada catequesis, una adecuada formación, cuando el mismo sacerdote le pone la comunión en las manos. Entonces hay que tener cuidado porque esto se ve, ¿no? Y no podemos decir que era una extravagancia aisladísima, ¿no? La práctica de besar las sagradas especies, hecho posible por su recepción en la mano y conducir a una teología deformada de la verdadera presencia, dígase bien lo que se dice, una teología deformada de la verdadera presencia, que persistió al menos bajo el final del siglo VIII incluso. Tenemos un testimonio sobre esto en San Juan de Damasco, Dejemos de recibir el cuerpo del crucificado y la aplicación de ello a nuestros ojos, nuestros labios, frente y frente. Dejemos de tomar el carbón divino ardiente. Es decir, esta es la cita que menciona San Juan de Damasco, donde se nos permite ver que precisamente el cuerpo del Señor, también con el cuerpo del Señor se aplicaban a los ojos, a los labios, a la frente. Entonces, es una práctica que se había extendido por algunas regiones, sobre todo en Oriente, y que estuvo presente por algún tiempo, desde la primera mitad del siglo V hasta el siglo VIII. Duró sus cuantos años, hermanos. Durante varios siglos, la comunidad cristiana mantuvo con naturalidad la costumbre de recibir el pan eucarístico en la mano. Hay testimonios numerosos de diversas zonas de la iglesia: África, Oriente, España, Roma, Milán. Sí, hay testimonios y hemos dicho, no se puede negar que se comulgó en la mano en los primeros siglos. Pero ya se está viendo que en lugares específicos. Un testimonio de esto lo tenemos en Tertuliano, un padre de la iglesia, en su tratado sobre la idolatría, en que se queja de que algunos puedan con la misma mano recibir al Señor y luego acercarse a los ídolos. Él comenta que estas manos son dignas de ser cortadas. Hasta ese punto, ¿verdad? Llegó Tertuliano a expresarse. Poco a poco y por diversas razones, cambió la sensibilidad del pueblo cristiano respecto al modo de comulgar. El paso a recibir el cuerpo del Señor en la boca no se hizo por decreto ni uniformemente,
En algunos lugares, a lo largo de los siglos 7 y 8, ya se empezó a pensar que las mujeres era mejor que no recibieran la comunión en la mano directamente, sino que usaran un paño limpio sobre la misma. Otros lo extendieron pronto también a los hombres. Y por fin, y no precisamente empezando por Roma, se fue generalizando la costumbre de depositar la partícula consagrada del pan directamente en la boca. Entonces ya vemos que este acto de recibir la comunión en la mano, que ya estaba presente en las primeras comunidades, que luego también degeneró en una práctica un poco extraña en la manipulación del pan y el vino, de besarlas y tocarse el cuerpo con ellas, pues fue dando lugar a que se tomase conciencia de una necesidad del cambio, que se fue introduciendo un cambio simultáneamente a estas prácticas, de forma tal de que ya en los siglos 6, 7, 8, vamos viendo que se va insistiendo en una nueva forma de tomar los sagrados misterios, que es en la boca, directamente en la boca. Entonces vamos a dejar hasta ahí la parte que hemos tocado hoy en este tema y vamos a continuar la próxima sesión hablando más al respecto, porque vamos viendo ya, nos estamos introduciendo en esta área de la materia que estamos tratando, en donde vamos rastreando estos cambios y estas maneras en que se introdujeron estas prácticas en la iglesia, cómo la iglesia las va superando. Vamos a ver lo que pasa en la Edad Media y vamos a ver ya después con el Concilio Vaticano II lo que pasa después del concilio, para que vayamos tomando nota de estas cosas importantes que aquí hemos mencionado. Así que esto tengámoslo presente, meditemos muy bien lo que hoy hemos hablado, los documentos que hemos mencionado, los numerales y cánones que hemos mencionado, para que los podamos repasar, los podamos leer, profundizar, y así nuestro conocimiento vaya siendo mayor en este campo, y nuestro criterio se vaya formando mejor. Bueno, les invitamos nuevamente a suscribirse a este canal Misterio de Fe, activar la campana de notificaciones, igualmente visitar nuestros otros dos canales, Santo Debo Ser y Creo Señor Yo Creo, y seguirnos en Facebook @WalterFajardo20. Muy bien, dejamos ahora los micrófonos abiertos para que quienes quieran participar, quieran comentar algo, lo puedan hacer, ya sea los que nos ven en directo en YouTube, dejándonos su comentario ahí en la caja de comentarios, o los que están conectados por Zoom, pues nos puedan también hacer saber sus inquietudes o sus comentarios. Walter, buenas noches. Buenas noches, ¿quién nos habla? Eira de Ciudad de México. Hermana Eira, un gusto. Gracias, igualmente. Solamente comentarle que, bueno, yo en la parroquia donde estoy yendo, afortunadamente no nos han obligado hasta el domingo pasado. Yo tuve una situación un poco difícil con el sacerdote porque llegó alguien nuevo y bueno, no quiso darme la comunión en la boca. Me pidió que extendieran la mano, entonces decliné. Simplemente hice una reverencia al Señor y me retiré. Yo sé que a lo mejor no hice bien, pero bueno, fue en el momento lo que... Muy bien, hizo muy bien. ¿Sí? Entonces, sí, es correcto. Entonces, yo escuché ahorita en lo que usted comentaba, el decir amén. Amén significa yo estoy aceptando y que realmente es el cuerpo que recibimos de nuestro Señor Jesucristo. El sacerdote, la única mención que hizo cuando se iban a abrir los templos, fue que estaban pidiendo las autoridades de la iglesia que nosotros procuráramos no decir. Él iba a hacer lo posible por no decir cuando nos entregara la Sagrada Comunión. Él iba a omitir las palabras el cuerpo de Cristo y nosotros íbamos a dejar de decir amén. Entonces a mí, bueno, no me pareció, pero yo ya no discutí porque pues realmente es de los pocos lugares en donde yo he podido seguirla recibiendo en la boca. Ya no quise discutir con el sacerdote, pero sí ya es también una práctica que se está llevando a cabo, el no decir amén y el no decir cuando nos entregan el cuerpo de Cristo.
No sé si esto sea indicación, porque hay varias versiones, hermano Walter, en cuanto a que las indicaciones también vienen de parte de Secretaría de Gobernación y no solamente de autoridades eclesiales. No sé qué tan cierto sea. Primero que todo, el Estado es una cosa, la Iglesia es otra cosa. Así como la Iglesia no puede legislar en cosas del Estado, tampoco el Estado puede obligarnos ni legislar en cosas de la Iglesia. No lo puede hacer. Si la Iglesia en algunas cosas, pues como sus miembros son ciudadanos del Estado, se somete a ellas, ¿verdad? Por las leyes, se someten a aquello que no es contrario ni a su fe ni a su moral, porque si a mí me dice el Estado que yo tengo que abortar porque es legal, no significa que yo vaya y aborte. Soy cristiano mexicano, no. Porque yo soy aquí mexicano, sí, pero soy cristiano y en mi moral, en la ley de la iglesia se nos enseña que está mal, es un acto moral malo que además me lleva a la excomunión. Entonces hay que ver eso, a veces hay choque entre la ley del mundo y la ley de Dios. ¿Yo por cuál me debo decantar? Por la ley de Dios como cristiano que soy. En segundo lugar, los obispos, como les digo, tienen que dar orientaciones, pero que estén enmarcadas en lo que el misal ha orientado. Es decir, no pueden sacarse orientaciones de la manga porque creemos que así es mejor, que así no es mejor, etcétera, y ya vienen y ahora no quieren ni decir ni el cuerpo de Cristo. Primero que todo, pues si es el momento de la comunión y va a hablar en frente a alguien, pues en ese momento que el sacerdote se ponga la mascarilla y digo el cuerpo de Cristo, porque yo aunque ande con mascarilla se me escucha cuando yo digo el cuerpo de Cristo. Entonces, Claro. pero no pueden omitir decir eso porque ante el fiel están presentando el cuerpo consagrado de nuestro Señor. Y el fiel, aunque no lleve mascarilla, tampoco es que escupe y pegue el grito por todo el lugar. Dice amén. Simple y sencillamente una pronunciación del amén. Eso, es decir, estamos cayendo en extremismos ridículos. Discúlpenme la expresión. Extremismos ridículos que lo que están haciendo es degenerar nuestros ritos, nuestras liturgias, y se está aprovechando el demonio de esto para causar mucho daño espiritual y para hacer mucho mal a la iglesia. Miren el obispo de San Francisco que ha estado luchando por estas medidas demasiado extremas que se están llevando a cabo en contra de la iglesia, donde hay centros comerciales, donde andan miles de personas ya por los centros comerciales, pero en la iglesia no pueden estar ni siquiera 20 personas. Les han restringido el culto en las iglesias a abierto, hablando de campo abierto, a 12 personas nada más. Entonces, se están llegando a medidas ridículas y extremas que lo que buscan es perjudicar a la iglesia. Y si nosotros caemos en ese jueguito, en esa trampa, nos estamos poniendo de acuerdo al maligno y no de acuerdo a Dios. Los fieles también tenemos que alzar la voz. Ya hay muchas personas que están buscando cómo hacer movimientos en las redes sociales, están pidiendo firmas, están pidiendo que se alce la voz para manifestarles a los obispos, manifestarles a los sacerdotes que no se está de acuerdo con algunas cosas que se están realizando, porque hay sacerdotes que tienen más miedo de perder el cuerpo que de perder el alma, que andan ahí con miles de seguridad, ahora hasta para dar la comunión se ponen guantes y todo, y andan con medidas exageradas, y a veces es más un temor propio de un sacerdote individual que una orientación que haya dado la conferencia episcopal. Eso también lo estamos viendo. Entonces, eso es correcto, hermano Walter. A mí hace aproximadamente, bueno, está cerca de un mes, fue el 14 de agosto, tuve la oportunidad de recibir la confesión de un sacerdote que conozco porque él es de aquí de mi territorio y se fue a los extremos. Yo salí muy triste de la confesión. Estábamos en un lugar pequeño, estoy de acuerdo, no demasiado pequeño. Y la verdad es que yo lo consideré ridículo y justo como usted pienso que él está extremando, tiene tanto miedo de verdad a ser contagiado que él se quedó en un extremo y prácticamente me pidió que me sentara junto a la puerta. Yo salí muy triste, en verdad, lejos de salir confortada por un sacramento que yo necesitaba, pues la verdad me decepcionó y la verdad no quise regresar ya a ese templo. Entonces sí son medidas muy drásticas, pero también eso que le comento, un sacerdote a quien yo considero que pues nunca iba a llevar a cabo esta práctica de dar la comunión en la mano, lo está haciendo y él comentó con la persona que yo hablé hace unos días que eso era una indicación por parte de las autoridades.
No dijo autoridades religiosas, simplemente dijo, no, pues es que eso están pidiendo que se lleve a cabo las autoridades. Entonces le dije, no es posible que estén de verdad con tanto temor y con tanta irreverencia hacia la Sagrada Eucaristía. ¿Por qué? Porque yo escuché inclusive un video del padre Carlos Spahn, en el cual estoy perfectamente de acuerdo con él, que lo que se trata es de desacralizar el cuerpo de nuestro Señor, y dijo, siempre es, en verdad, siempre la toman contra él. Dice, ¿por qué los centros, justo lo que acaba usted de mencionar, por qué los centros comerciales no hay restricciones y por qué en las iglesias existen tantas? Eso es verdad. Entonces, es una cosa que causa indignación y profunda tristeza. Al menos ese es el sentimiento que yo tengo en relación a varios sacerdotes. Perdón. Lo Y que gracias. podemos hacer es alzar nuestra voz, hermana. Yo le llamo a eso, ¿verdad? Hay que gritar con 1000 lenguas, decía Santa Catalina de Siena, que por haber callado está podrido el mundo. Igual nos estamos dejando someter, machacar en la fe, y entonces están haciendo con nosotros lo que quieren. Y eso no está bien, ¿verdad? Los extremos son malos, todo extremo es malo. Entonces hay que tener cuidado con estas prácticas. Eso que usted menciona es lamentable, porque sí, podemos cuidarnos. Claro, la iglesia, ¿por qué ahora con la confesión se vive tanto problema? Porque han quitado, han arrancado los confesionarios de los templos, los mismos sacerdotes. Ellos son los que tienen que cuidar por eso. Los obispos que hemos oído acá están llamados a ver incluso estos cambios estructurales en los templos. Tienen que promover que sus sacerdotes construyan en las parroquias los confesionarios. Un confesionario resguarda de muchos males, no solo de esto de la pandemia, de muchos males. Le da hasta más seguridad al fiel, le da más seguridad al sacerdote, es un lugar más adecuado para la confesión. Está el confesionario, tiene su rejilla el confesionario. Y si tiene su rejilla y yo no quiero que me pase, que me escupa el fiel, le pongámosle un caso exagerado, además de que yo puedo confesar con la mascarilla, el fiel puede confesarse con la mascarilla, ahí en la rejilla yo le puedo poner un panel de plástico y no pasa nada. No pasa absolutamente nada. Pero nos estamos yendo a extremos donde el sacerdote de punta a punta te quiere confesar. Y se lo digo porque a mí también me pasó. Me fui a confesar con un sacerdote en una parroquia y el sacerdote estaba casi que a cuánto, a 3 metros de uno, y hay gente esperando para confesarse y todo el mundo te oía. Y aunque a mí no me da vergüenza decir cuáles son mis pecados, pero hay una privacidad, hay un derecho que tiene todo fiel a gozar. Entonces, y no se está cuidando también la celebración del sacramento de la confesión. Entonces, aunque ya en muchos lugares se esté dando el servicio, la gente se está perdiendo de ser admitida a este sacramento porque prefiere la gente abstenerse y no pasar tal vez una vergüenza, no pasar un mal momento. Y los Sí, pero sacerdotes además, están... sí, pero además ya no se están usando los confesionarios. En el lugar donde yo le comento, hay un confesionario, así como dice usted, con rejilla y todo. Y hay una parte en donde está la capilla de la reconciliación, y ninguno de los dos lugares que se encuentran dentro de la parroquia fueron utilizados. A mí me pidió que me retirara hacia uno de los salones en donde se da clase de Biblia. Yo misma he tomado en ese lugar clase de Biblia. Entonces, no sé, en verdad eso que está pasando es muy triste. Se busca el que quiere utilizar el confesionario como es debido. Bueno, pongo a un laico que nos esté asistiendo, ¿verdad? Va a entrar una persona, de ahí que le eche su desinfectante, que le pase su trapito, mientras pasa la otra persona. Entonces, sí, hay formas. Querer es poder, pero cuando no se quiere, a todo se le encuentra un pero. Se encuentra un pero en cada cosa. Es lamentable, hermana, que eso pase, y nuestro deber, pues, es alzar la voz desde los medios que estén a nuestro alcance, alzar la voz y manifestar nuestra indignación ante este tipo de comportamientos, aún viniendo de nuestros pastores legítimos. Hay que hablarlo, no hay que tener miedo, para eso somos iglesia, para eso somos iglesia. Entonces, gracias, De hermana acuerdo, Ira. muchas gracias, Walter. Gracias a usted. ¿Alguien más que quiera comentar algo o preguntar algo? Buenas noches, hermano Walter. Soy Ángel desde la ciudad de preguntar algo y comentarle algo. Sí. ¿Por qué los sacerdotes cuando están, bueno,
al iniciar la misa no comentan que pongamos nuestra mano, la izquierda abajo, no, encima de la derecha, y hacerle un trono a nuestro Padre para recibir la comunión. Porque no lo comentan. Yo no he asistido a misa casi desde que empezó la pandemia, porque yo soy hipertensa, la escucho aquí en casa. Y yo, desde el tiempo que la he estado escuchando, nunca he escuchado a un sacerdote que diga que le formemos un trono al Señor para recibir la comunión. Esa es una. Otra. Antes de que empezara la pandemia, a la iglesia donde yo asisto a misa, estaba una chica con short, con su celular, platicando, y se levanta a recibir la comunión. Yo me pregunté, y le pregunto a usted, ¿a esta persona se le pudo haber negado la comunión estando de short con su celular y pararse a recibir? Yo ahorita, gracias a usted, todo lo que he aprendido de cómo tenemos que comportarnos en la misa. Yo a veces, yo digo, yo no me siento digna, yo, Ángeles, de recibirlo en la boca, mucho menos ahorita en la mano al Señor. Mucho menos. Y yo me pregunto, esas personas que van de short, que luego piernas cruzadas en la iglesia, se levantan y reciben la comunión. Si el sacerdote se da cuenta de que están así, ¿se le puede negar la comunión? Gracias por sus dos comentarios. Primero que todo, no sé qué tipo de misa es la que usted ve, con qué sacerdote, si es a una sola parroquia o si ve varias páginas. Yo sí he oído las indicaciones, ¿verdad? Las he oído. Como les digo, yo no estoy de acuerdo con la comunión en la mano para nada. No estoy de acuerdo, ¿verdad? Si han hecho la recomendación los sacerdotes es siguiendo una indicación pastoral. No lo pueden decir como forma de ley. Usted está obligado a esto. No. Pueden decir, recordemos que se nos ha dado la indicación pastoral de esto y esto y esto, pero el que quiera comulgar en la mano o que quiera comulgar en la boca, no se le puede negar la Eucaristía, en primer lugar. En segundo lugar, esta otra segunda salvedad que usted hace, esto ya depende del fiel, no del sacerdote. Primero, ninguno somos dignos, ni el mismo sacerdote que esté en el altar es digno de celebrar la misa, pero nos acercamos al altar de Dios por gracia, porque Él nos da la gracia, porque Él nos llama, porque Él nos hace sus hijos, porque Él nos invita a su banquete. Entonces, si estamos ahí, es por gracia, no por dignidad, porque por dignidad ninguno es digno, solo la Santísima Virgen María. ¿Verdad? Porque ni los santos cuando estuvieron aquí en la tierra, todos eran pecadores también. Entonces, si es por dignidad, ninguno, pero todos es por gracia que nos acercamos. En segundo lugar, respecto a esta misma inquietud, el sacerdote no tiene ojo biónico para alcanzar a ver hasta el fondo del templo, ¿verdad? No sabe cómo se están comportando cada uno de sus fieles. Tampoco tiene un lector de mente integrado en la cabeza como para leerles el cerebro a cada uno y ver si están preparados o no preparados para recibir al Santísimo. Ya depende mucho de la conciencia de las personas. Uno, si yo estoy al lado de alguien que está mal sentado en la misa, pues yo le puedo decir, hermano, aquí no se cruzan las piernas, este no es un bar, este no es un café. Se molesta conmigo, es su problema, mi deber es decírselo. Que se está hablando por teléfono, igual, hermano, por favor, salga allá, hable afuera, por favor, se lo puedo decir. Que está mascando chicle, igual, aquí no se puede mascar chicle, no es debido. Además, si usted va a comulgar, no puede estar mascando chicle, no es lo debido, no es lo apropiado. Eso depende mucho de nosotros los fieles. En este mismo punto, ahora, si yo me acerco al altar a comulgar, se supone porque es que tengo plena conciencia de lo que voy a hacer. Uno, estar en estado de gracia. Como le digo, este es el único impedimento para que yo no pueda realmente comulgar, que yo no esté en estado de gracia. Si yo estoy en estado de gracia, yo puedo comulgar. Nadie me puede impedir comulgar. El sacerdote no me puede negar a mí la comunión, a menos que se cumplan algunas condiciones, como por ejemplo que mi pecado sea un pecado público y que yo esté persistentemente en esa condición de pecado. Por ejemplo, un candidato que se esté postulando a presidente y que esté a favor del aborto. Es una persona que se dice católica y está a favor del aborto y es parte de sus planes en su candidatura y viene a misa y va a comulgar, yo le puedo negar la comunión porque es un pecado público, es un pecado en el que esta persona ha persistido.
Diferente es si es una prostituta y viene a comulgar. Yo no sé si esta mujer, que es una prostituta, ya pudo haber abandonado esa vida, se confesó conmigo, ya le di la absolución, yo le puedo dar la comunión, nada me lo impide. Entonces yo no puedo venir y juzgar por fuera a la persona. Entonces tengo que darle la comunión. Si esta persona, yo sé que está en pecado, pero nadie más sabe que está en pecado, yo debo darle la comunión y es ella la que en su conciencia está comulgando su propia condenación, porque yo no puedo exponer públicamente a la otra persona, no lo puedo exponer públicamente. Ella misma se tiene que dar a conocer, pero yo no puedo venir y exponerla públicamente, porque es como estar violando ese secreto, esa intimidad de que esa persona a mí me ha puesto de manifiesto su vida. Tal vez no se quiso confesar, pero me hizo saber que está en pecado, pero me lo dijo a mí. Yo no puedo venir y negar la comunión frente a los demás porque esté en ese pecado. No, si ella la quiere recibir y yo se la doy, ella es la que está cayendo en el pecado. Ella es la que está exponiéndose a comulgar su propia condenación. Yo le puedo decir, ¿estás segura? Sí. Si ella dice sí, bueno, yo le doy la comunión. Pero en ese caso, como le digo, no se la puedo negar solo que sea un pecado público. Que yo vea que es un satanista el que entró y yo sé que es un satanista y que anda haciendo eso, o que es una persona bruja y que anda haciendo esas cosas y que esté en ese pecado y que la gente lo sabe, ahí sí yo les puedo negar la comunión. Pero porque venga en choro, porque venga en falda o porque venga media descotada, no. Yo tengo el deber de amonestarla, de llamarle la atención. Le puedo decir después de misa, ¿verdad? Hermana, venga para acá un momento, mire, esta no es la forma adecuada de venir a la casa del Señor, o esta no es la manera. Es decir, hay su momento para hacer esa corrección. Pero la única cosa que le impide a alguien comulgar es no estar en estado de gracia. Eso es lo que me impide a mí comulgar, no estar en estado de gracia. Eso es lo único, ¿verdad? O estar excomulgado por la Santa Iglesia, para que estoy en un estado de excomunión donde no puedo participar del Santísimo Sacramento de la Eucaristía, ¿verdad? Pero si no, nada me lo impide. Entonces queda mucho en nosotros, mucha responsabilidad en nosotros respecto a estas cositas, amonestar a nuestros familiares. A veces yo voy con mis hijos a misa, digo, me los llevo a misa, pero no cuido de que vayan presentables. Van en chor, en chinelas, en chanclas, en lo que sea. Van a misa y a mí no me importa, simplemente me basta con que vayan. Y es un logro, dicen algunos padres. Y es un logro llevar a mi hijo hacia misa y ahora yo vengo y le esté diciendo esto y lo otro. Entonces, ¿dónde está su función de padre? Usted tiene que corregir a sus hijos. Entonces, depende mucho de nosotros, hermana Ángeles. Depende mucho también de nosotros. Gracias por su comentario. Gracias, gracias. Vamos a ponernos en la presencia del Señor para terminar esta sesión de hoy. In nomine Patris et Filii et Spiritus Sancti. Amén. Te damos gracias, omnipotente Dios, por habernos permitido este encuentro. Te ponemos en tus manos nuestra vida, nuestra fe, nuestra iglesia. Te ponemos en tus manos, Señor, las personas que nos han pedido que oremos por ellas, quienes oran por nosotros, quienes más necesitan estos ruegos, Señor, para que por intercesión de nuestra Madre, la siempre Virgen María, de los santos y de los ángeles, alcancemos todos los que más necesitamos de ti, sobre todo la gracia de la perseverancia final y la salvación eterna de nuestras almas. Te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Subtum presidium confugimus Santa Dei Genitrix, nostra deprecationes ne despicias in necessitatibus, sed a periculis cunti libera nos semper, o Virgo gloriosa et benedicta. Amén. Sancte Micael Arcangele, defendenos in prelio, contra nequis insidias diaboli esto presidium. Impere dili Deus supplices te precamur, tuque prince milicia celestis, Satan aliosco spiritus malignos, cuia perditionem animarum perpagantur in mundo, divina virtut in infernum detrude. Amén. Ángel de mi guarda, dulce compañía, no me desampares ni de noche ni de día. No me dejes solo, que sin ti me perdería. En la hora de mi muerte llévame feliz a los brazos de Jesús, José y María. Amén. Ave María Purísima, sin pecado concebida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén.